Gracias y paz a cada uno de ustedes. ¿Cómo están, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo? Estos días me preguntaron que pudiera hablar, ¿cierto?, de algunos pasajes que nos dan seguridad de salvación. Vamos a intentar hacer alguna exégesis, alguna interpretación, algunas palabras en el griego y tratar de que nos dicen los idiomas originales. Así que acompañen, quédese en su cápsula teológica. Entonces, como les decía en la introducción, vamos a hablar hoy día sobre la seguridad de la salvación, pero no tan solo hablar de ella, sino que vamos a hablar de lo que la Biblia dice respecto a la seguridad. Quienes me conocen saben que yo tengo una posición muy clara respecto al tema. Si bien es cierto, hoy día no voy a hablar ni del arminianismo, ¿cierto? Es aquella visión teológica que aparentemente nos hace entender de que el creyente puede caer del estado de gracia. Y por otra parte, está la posición calvinista que habla de la perseverancia de los santos. Pero hoy día no quiero hablar de posiciones teológicas, sino que quiero hablar sobre lo que la Biblia dice, ¿cierto?, en determinados pasajes que a mí, en lo personal, me dan seguridad y espero que a usted también lo haga. Entonces comencemos hablando de la seguridad de la salvación, una mirada bíblica a este tremendo tema. Fíjese que la seguridad de la salvación es un tema crucial a mi modo de ver para los cristianos. La confianza en la salvación eterna tiene un impacto significativo en la vida diaria de un creyente en su relación con Dios. Por lo tanto, en este estudio vamos a explorar por qué un cristiano debe estar seguro de su salvación, basándonos en algunos pasajes bíblicos claves y analizando sus explicaciones espirituales y algunos consejos prácticos. Veamos lo que dice primero Juan capítulo 10, 27 al 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, aquí tienes un pasaje hermosísimo. ¿Qué nos dice una exégesis? Hagamos entonces alguna exégesis de este pasaje tan relevante como es Juan capítulo 10, 27 al 28. Fíjese que una interpretación teológica, una aplicación y una espiritual y práctica es lo que vamos a ver, ¿cierto?, con este pasaje y otros más. Veamos algunas palabras relevantes de este pasaje. La palabra griega para voz, ¿cierto?, proviene del griego phonis, y en este contexto se refiere a la voz de Jesús, a través de la cual las ovejas, es decir, usted y yo, escuchan y reconocen a su pastor. Luego la palabra escuchar proviene del griego akaousin, ¿cierto? Esta palabra significa escuchar, indica la respuesta de las ovejas al oír la voz de Jesús. Implica una actitud receptiva y obediente hacia su mensaje. Luego tenemos la palabra conocer, del griego kinosko. Esta palabra se traduce, ya, ¿cierto?, como conocer, pero en un sentido más profundo que el conocimiento intelectual. Indica una relación íntima y personal entre Jesús y sus seguidores. Luego tenemos la palabra seguir, del griego akoloutousi, y esta palabra significa seguir, ¿cierto? Bueno, en este contexto implica seguir a Jesús como el pastor, confiando y obedeciendo sus enseñanzas. Luego tenemos la palabra, ¿cierto?, que se traduce como vida eterna, ¿cierto? Y esta palabra proviene del griego zoen aion, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere la vida abundante y eterna que Jesús ofrece a aquellos que creen en Él? Bueno, se refiere a lo que Jesús dice a las ovejas. Veamos ahora una interpretación de este pasaje, una interpretación teológica. Fíjese que en este pasaje Jesús se dirige a aquellos que son sus ovejas, es decir, a aquellos que han creído en Él y le siguen. Jesús establece una relación íntima y personal con sus seguidores, quienes escuchan su voz y le conocen de manera profunda. Son sus seguidores, son sus hijos. Esta relación se basa en la confianza y la obediencia
ya que las ovejas siguen a Jesús como su pastor. Jesús aquí promete algo interesante. Les promete vida eterna, una vida que no solo dura para siempre, sino también es abundante y llena de propósito. Esta vida eterna es un regalo que se recibe al creer en Jesús y seguirlo, por supuesto. Es una vida transformada por su amor y gracia y está asegurada por su fidelidad y poder. Veamos algunas aplicaciones prácticas de este pasaje de Juan. Lo primero es escuchar y obedecer. Fíjese que como seguidores de Jesús debemos aprender a escuchar su voz a través de la lectura y el estudio de las palabras de Dios. Así como mediante la guía soberana del Espíritu Santo, debemos estar dispuestos a obedecer sus enseñanzas y direcciones en nuestras vidas diarias. Una relación íntima con Jesús. Bueno, las promesas de Jesús de conocer a sus ovejas en un nivel profundo nos invita a usted y a mí a buscar una relación cercana y personal con Él. Esto implica pasar tiempo en oración, adoración y comunión con Cristo para conocerle más y crecer en nuestra intimidad con Él. Vida eterna en Cristo, otra frase importante. La promesa de vida eterna en Jesús es porque nos da esperanza y seguridad. Nos libra del temor a la muerte y nos motiva a vivir una vida llena de propósitos y significado. Debemos vivir con las perspectivas de la eternidad, recordando que nuestra vida terrenal es solo una parte de la vida eterna que Jesús nos ha prometido. ¿Y a quiénes se dirige Jesús en estos pasajes? Bueno, Jesús se dirige a aquellos que son sus ovejas, es decir, usted y yo, a aquellos que han creído en Él y le siguen. Estas palabras son para aquellos que tienen una relación personal con Jesús y han entregado sus vidas, por supuesto, a Él, como su pastor y Señor. Es una invitación a todos los creyentes a escuchar su voz, conocerle profundamente, seguirle y recibir la vida eterna que Él ofrece. Interesante pasaje analizado, ¿cierto? Pero veamos qué nos dice ahora Filipenses 1:6. Otro de mis pasajes favoritos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Una interpretación teológica profunda es la que vamos a hacer sobre este pasaje, algunas aplicaciones espirituales y prácticas. ¿Y a quién está dirigido este pasaje? Bueno, veamos algunas palabras relevantes, primero que todo. Tenemos la palabra griega, ¿cierto?, en ese pasaje como habiendo. Bueno, del griego enarxamenos, ¿cierto? Habiendo comenzado. ¿A qué se refiere esta frase habiendo comenzado? Se refiere a la obra de Dios, que se ha iniciado en la vida de los creyentes. Del momento que usted, ¿cierto?, ha comenzado una relación con Dios a través de Cristo, a eso se refiere Pablo cuando dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿cierto?, la perfeccionará. Bueno, luego hay una frase ahí, una palabra, la palabra o completará o llevará del griego epitelesei, ¿cierto? ¿Qué indica esta palabra? Indica que Dios llevará a cabo y completará la obra que ha comenzado en su vida y en la mía, es decir, en la vida de los creyentes. Luego hay una palabra que se traduce como perfecto, que es la palabra sin tacha en el fondo, del griego archilops, ¿cierto? Describe el resultado final de la obra de Dios en los creyentes, una obra sin tacha, sin problema. Veamos alguna interpretación de este pasaje de Filipenses 1:6. Fíjese que en este pasaje el apóstol Pablo está expresando su absoluta confianza en la obra transformadora de Dios en la vida de los creyentes en Filipo, y por supuesto en la suya y la mía. Pablo afirma que Dios ha comenzado una obra en ellos, y esa obra no quedará incompleta. Dios es absolutamente fiel y poderoso para llevar a cabo y perfeccionar lo que ha comenzado. La obra a la que se refiere Pablo es la obra de santificación y transformación de los creyentes a la imagen de Cristo. Es un proceso, por supuesto, continuo, en el cual Dios obra en nosotros para conformarnos a la imagen de su Hijo. Esta obra incluye el crecimiento en la fe, el desarrollo del carácter cristiano y la madurez espiritual. Fíjese que la promesa de que Dios completará la obra que ha comenzado en usted y en mí nos da, por supuesto, esperanza y confianza en su fidelidad,
no depende de nuestras propias fuerzas o méritos, sino de la gracia y el poder de Dios. Él llevará a cabo su plan y propósito en nuestras vidas, asegurando que llegaremos a ser perfectos y sin tacha en su presencia. Veamos algunas aplicaciones espirituales y prácticas de este pasaje de Filipenses 1:6. Confianza en la obra de Dios. Podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas de manera continua. Incluso en los momentos de dificultad o desafíos, podemos tener la seguridad de que Dios está trabajando para nuestro bien y para su gloria. Perseverancia en la fe. Bueno, la promesa de que Dios completará la obra que ha comenzado nos anima a perseverar en nuestra fe y a seguir buscando crecer en nuestra relación con Él. No debemos desanimarnos por nuestros errores o fracasos, sino confiar en que Dios nos está transformando a medida que caminamos con Él. Otra aplicación, gracia y dependencia de Dios. Reconocer que es Dios quien lleva a cabo la obra en nosotros, nos ayuda a depender de su gracia y poder en lugar de confiar en nuestras propias habilidades. Amados amigos, debemos rendirnos a Él, permitiéndole trabajar en nuestras vidas y sometiéndonos a su guía y dirección. Pablo en este pasaje se dirige a los creyentes en Filipo, pero estas palabras también son para todos los seguidores de Jesús, para los que han llegado a Él en arrepentimiento y fe. Y por supuesto, los que han confiado en Él como su Salvador y Señor. Eso es lo que quise decir. La promesa de que Dios completará la obra que ha comenzado se aplica a todos los creyentes, independientemente de su trasfondo, circunstancia o nivel de madurez espiritual. Es una promesa de esperanza y seguridad para todos los que están en Cristo. Y hay un tercer pasaje que quiero hablar con ustedes, que está ahí en Romanos 8:1, ¿cierto? Que habla, ¿cierto?, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Veamos un poco de este pasaje. Fíjese que vamos a hacer de este pasaje lo mismo que estamos haciendo, una interpretación teológica profunda, una aplicación espiritual y una aplicación práctica. ¿Y a quién se dirige, cierto, Pablo en este pasaje? Primero la palabra ouden en el griego, y esta palabra significa nada. ¿Qué indica esta palabra? Bueno, indica la ausencia total de condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Luego tenemos la palabra condenación, que se traduce del griego katarklima. Se refiere a la sentencia o juicio de condena por el pecado. Y luego tenemos la palabra en o dentro de. Bueno, esta palabra indica la posición de aquellos que están en Cristo Jesús, es decir, que están libres de condenación. Veamos alguna interpretación teológica de este pasaje de Romanos 8:1. Bueno, en este pasaje el apóstol San Pablo declara una verdad fundamental, ¿cierto?, del Evangelio. Aquellos que están en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación. Esta declaración es una afirmación de la liberación y el perdón que se encuentra en la obra redentora de Jesucristo. La condenación se refiere, por lo tanto, a la pena justa y merecida que recae sobre todos aquellos que están bajo el pecado y separados de Dios. Sin embargo, para aquellos que han puesto su fe en Cristo y están unidos a Él, la condenación ha sido eliminada. Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que merecíamos y ahora somos declarados justos y libres de toda culpa delante de Dios. Esta liberación de la condenación no se basa en nuestros propios méritos o nuestros esfuerzos, sino en la gracia y el sacrificio de Jesús en la cruz. Es un acto de amor y misericordia que nos reconcilia con Dios y nos otorga vida eterna. Y como resultado, ya no somos esclavos del pecado ni estamos sujetos a la condenación, sino que somos hijos adoptados, por supuesto, de Dios y coherederos con Cristo. Permítame ahora hablar de algunas aplicaciones espirituales y prácticas de este pasaje de Romanos 8:1. Vivir en libertad y confianza. Fíjese que como creyentes podemos vivir en libertad y confianza sabiendo que no hay ninguna condenación para nosotros en Cristo Jesús. Ya no tenemos que
Ya no tenemos que cargar con la culpa y el peso del pecado, sino que podemos experimentar la gracia y el perdón de Dios en nuestras vidas. Renovar nuestra mente. Otra cosa importante. La liberación de la condenación nos invita a renovar nuestra mente y pensar de acuerdo con la verdad de quienes somos en Cristo. Debemos rechazar los pensamientos de condenación y abrazar la verdad de que somos justificados y amados por Dios. Vivir en obediencia y gratitud. Otra cosa que podemos extraer de este pasaje. La ausencia de condenación no nos da licencia, por lo tanto, para vivir en el pecado, sino que nos llama a vivir en obediencia y gratitud hacia Dios. Debemos buscar honrarle y seguir sus mandamientos, sabiendo que su gracia nos capacita para vivir una vida santa y transformada. Las declaraciones, mi amigo, mi amiga, de que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús es una promesa y una realidad para todos los que han puesto su fe en Cristo. Entonces, Pablo se dirige a todos los creyentes, a todos aquellos que han confiado en Jesús como su Salvador y han sido unidos a Él por medio de la fe. Es una promesa de esperanza y seguridad para todos los que están en una relación personal con Cristo. Qué interesante pasaje, ¿cierto? ¿Y qué hay de ese pasaje de Romanos 8, capítulo 35 al 39? Permítanme leerlo para que podamos entender y podamos explicarlo algunas palabras y algunas explicaciones teológicas. Una interpretación teológica, ¿cierto?, que podemos hacer de algunas palabras de estos pasajes. Veamos la primera de ellas, ¿cierto? La palabra griega que se traduce como tribulación o aflicción es el griego tilipsi, ¿cierto? Se refiere a las dificultades y pruebas que enfrentamos en la vida. Luego la palabra necesidad o angustia, ¿cierto?, se deriva del griego anaske, que indica situaciones de gran presión o sufrimiento. ¿Las vio usted? Luego la palabra altura o poder supremo, esta palabra se traduce como poder supremo. Describe cualquier cosa que pueda intentar separarnos del amor de Dios. Veamos algunas interpretaciones teológicas. Fíjese que en este pasaje el apóstol Pablo expresa la seguridad y la certeza del amor inquebrantable de Dios hacia nosotros. Pablo presenta una serie de situaciones difíciles y desafiantes y afirma que ninguna de ellas puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios es tan poderoso, amados amigos y amigas, y profundo a la vez, que trasciende cualquier tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada que podamos enfrentar en nuestras vidas. Nada en toda la creación puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Esta afirmación nos muestra la inmensidad del amor de Dios y su compromiso inquebrantable con aquellos que están en Cristo. Nada de que podamos experimentar en esta vida puede separarnos de su amor y cuidado, incluso en medio de las pruebas más difíciles que enfrentamos. Podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros y nos ama profundamente. Qué interesante, ¿cierto? Veamos algunas aplicaciones prácticas y espirituales de este pasaje. Confianza en el amor de Dios. Enfrentar tribulaciones y dificultades es parte de la experiencia humana, pero podemos confiar en el amor constante de Dios, ese amor incondicional. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, podemos tener la absoluta seguridad de que Dios está con nosotros y nos ama de manera incondicional. Perseverancia en la fe. Fíjese que el conocimiento de que nada puede separarnos del amor de Dios nos anima a perseverar en nuestra fe. Podemos, amados amigos, enfrentar cualquier dificultad sabiendo que Dios está a nuestro lado y nos dará la fuerza y la gracia para superarla. Una tercera cosa, esperanza y consuelo en tiempos de sufrimiento. Fíjese que en momentos de tribulación y dolor y angustia podemos encontrar esperanza y consuelo en el amor de Dios.
Sabemos que su amor es más fuerte que cualquier circunstancia y que Él está trabajando todas las cosas para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Las palabras de Pablo se aplican a todos los creyentes, a todos aquellos que han puesto su fe en Jesús como su Salvador y Señor de su vida. La promesa de que nada nos separará del amor de Dios en Cristo es una realidad absoluta y una realidad inquebrantable y una fuente de esperanza para todos los que están en una relación personal con Jesús. Es una promesa que nos fortalece y nos da seguridad en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones de nuestras vidas. Hablemos de otro pasaje, ¿cierto? Como ya ir terminando, me quedan 2 pasajes más. Efesios capítulo 1, verso 13 al 15. Dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que Él las arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué increíble, ¿cierto? Bueno, aquí se mencionan que los creyentes son sellados con el Espíritu Santo como garantía de su herencia y salvación. Veamos alguna interpretación teológica en el griego. Bueno, una interpretación teológica profunda, ¿cierto? Lo podríamos hacer a través de las palabras que hemos estado viendo de cada pasaje. La palabra sellado. Bueno, en este pasaje la palabra sellado se refiere al acto del Espíritu Santo de marcar y asegurar a los creyentes como propiedad de Dios. Es un sello de garantía y protección, hermano. Espíritu Santo de la promesa, una frase que aparece ahí en el pasaje. Se refiere al Espíritu Santo que Dios ha prometido dar a aquellos que creen en Jesús, como su Salvador. Es a través del Espíritu Santo que somos sellados y recibimos la seguridad de nuestra herencia en Cristo. Esa palabra arras, qué interesante, una palabra pequeñita, ¿cierto? Bueno, se refiere a una garantía o depósito dado como adelanto o anticipo de algo más grande que está por venir. Y en este caso, el Espíritu Santo es la garantía o depósito de nuestra herencia futura en Cristo. ¿Cómo podemos interpretar este pasaje entonces? Bueno, en este pasaje el apóstol San Pablo habla de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto significa que somos marcados y asegurados como propiedad de Dios y que tenemos la garantía de nuestra herencia en Cristo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros, su don inefable y promesas para aquellos que creen en Él. Él nos sella como hijos de Dios y nos da seguridad y confianza en nuestra relación con Él. Es a través del Espíritu Santo, amados amigos y amigas, que recibimos la seguridad de nuestra salvación, la guía y el poder para vivir una vida santa y la promesa de una herencia eterna en Cristo. La imagen de las arras, qué interesante, ¿cierto? También es significativa. El Espíritu Santo es como un anticipo de lo que está por venir, una muestra de la herencia futura que recibiremos en su totalidad en la redención final. Es un adelanto de la gloria, ¿cierto? Y la plenitud de la vida eterna en comunión con Dios. Veamos algunas aplicaciones prácticas a este pasaje. Confianza en nuestra identidad en Cristo. El hecho de que seamos sellados con el Espíritu Santo nos da, por supuesto, la confianza en una identidad como hijos de Dios. Podemos vivir con seguridad y seguridad, sabiendo que pertenecemos a Él y que nuestra herencia en Cristo está garantizada. Una dependencia y guía del Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro paracleto y guía en la vida diaria. Podemos depender de Él para recibir dirección, sabiduría y poder para vivir una vida que honra a Dios. Una tercera cosa que desprendemos es la esperanza en la vida eterna. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia futura en Cristo. Nos recuerda
que esta vida terrenal no es todo lo que hay, sino que hay una gloria y una plenitud aún por venir. Esta esperanza nos motiva, amados amigos, a vivir con propósito y a mantener nuestros ojos puestos en el reino de Dios. ¿Y a quiénes se dirige Pablo en este pasaje? Bueno, se dirige a los creyentes de Éfeso, por supuesto, y a todos los creyentes en general. La promesa del sellado con el Espíritu Santo y la garantía de nuestra herencia en Cristo es para todos aquellos que han puesto sus ojos, su fe, su confianza en Jesús como su Salvador. Jesús se dirige a todos los creyentes, por supuesto, ofreciendo su Espíritu Santo como una bendición y una seguridad para su vida. Y para finalizar el último pasaje que encontramos, seguridad de salvación en 1 Juan 5:3. Y intentaremos, ¿cierto?, ver alguna interpretación teológica y algunas aplicaciones espirituales y prácticas. Y por supuesto a quienes dirige, ¿cierto?, Jesús este pasaje. Pero antes veamos alguna interpretación de algunas frases. Estas cosas. En este pasaje, estas cosas se refiere a las verdades y enseñanzas que el apóstol Juan ha compartido a lo largo de su carta, especialmente sobre la vida en Cristo, el amor de Dios, la fe y la salvación. Escrito. Significa que estas enseñanzas están registradas por escrito en la carta de Juan. Esto indica que son confiables y pueden ser referenciadas en el futuro. Vosotros que creéis, otra frase importante, se refiere a los creyentes, aquellos que han puesto su fe en Cristo como su Salvador personal, vida eterna, otra frase. Hace una referencia este pasaje a la vida eterna que Dios ha prometido y otorgado a aquellos que están en una relación salvadora con Jesucristo. Veamos una interpretación teológica de este pasaje. Fíjese que en este pasaje, el apóstol San Juan, una carta que escribe, es para asegurar a los creyentes que tienen vida eterna en Cristo. Él declara que ha escrito estas cosas para que aquellos que creen puedan tener la certeza de su salvación y la seguridad que tienen vida eterna en Dios. La vida eterna, amados amigos y amigas, no es solo una existencia interminable, sino una relación íntima y eterna con Dios a través de Jesucristo. Es un estado de comunión y una bendición eterna con el Creador. Juan enfatiza que la vida eterna no es algo que se gana o se merece por obra, sino que es un regalo de Dios a través de la fe en Jesús. Finalmente, hagamos algunas aplicaciones de este pasaje. Confianza en la salvación. Fíjese que este pasaje nos anima a confiar en la promesa de vida eterna que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Podemos tener la seguridad y certeza de nuestra salvación si hemos creído en Él. Esto nos da paz y nos libera de la ansiedad y el temor relacionado con nuestra relación con Dios. Crecimiento en la fe. Al saber que tenemos vida eterna en Cristo, somos motivados a crecer en nuestra fe y a vivir una vida que honre a Dios. Nos impulsa a buscar una relación más profunda con Cristo, a seguir sus mandamientos y a vivir una vida de amor y obediencia. También es un testimonio para evangelizar. Al tener la certeza de nuestra salvación, podemos compartir con absoluta confianza el Evangelio con otros. Podemos animar a aquellos que aún no conocen a Cristo a poner su fe y su confianza en Él y a experimentar la vida eterna que Dios ofrece y que usted y yo disfrutamos. ¿Y a quién se dirige el apóstol San Juan? Bueno, Jesús se dirige a todos aquellos que creen en Él. Su mensaje, escuche bien, su mensaje es para que puedan tener la certeza y la seguridad de su salvación en Cristo. Jesús ofrece esta promesa de vida eterna a todos aquellos que ponen su fe y confianza en Él como su Salvador. Ya para finalizar esta reflexión, permítame decir que ¿por qué debemos estar seguros de tu salvación? ¿Por qué debemos estar seguros? Bueno, porque es una promesa y una obra de Dios en la vida del creyente.
y veamos algunos puntos ya a finalizar. Algunos puntos claves, ¿cierto? Que nos darán más profundidad. La obra de Cristo. La seguridad de la salvación, amigos y amigas, se fundamenta en la obra redentora de Cristo en la cruz. Él pagó el precio completo por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Su sacrificio vicario es suficiente y eficaz para salvarnos completamente. Por lo tanto, podemos confiar en su obra terminada, consumada, como la base de nuestra seguridad. La promesa de Dios. A lo largo de la Biblia, Dios nos promete que aquellos que creen en Jesús como su Salvador tienen vida eterna. Y Dios es inmutable, no puede mentir, no puede cambiar y no serán condenados, dice. Estas promesas son inquebrantables y confiables porque Dios es fiel a sus palabras. Él es quien asegura y garantiza nuestra salvación porque Él es inmutable, no puede cambiar. La obra del Espíritu Santo es el sello y la garantía de nuestra salvación. Él mora en nosotros como creyentes, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Su presencia y obra en nuestras vidas nos dan la seguridad de que pertenecemos a Dios y somos parte de su familia. La gracia de Dios nos da la seguridad de la salvación y esta se basa en la gracia de Dios, no en nuestras propias obras o méritos. No podemos ganar o perder nuestra salvación, no, por nuestras acciones, por supuesto. Es un don gratuito de Dios que recibimos por fe. Esto nos libera de las incertidumbres y nos permite descansar en su gracia y en su amor incondicional. ¿Y qué hablar de la perseverancia de Dios? Dios es capaz de mantenernos seguros en su salvación. Él es el guardián fiel de nuestras almas y tiene el poder para hacernos preservar hasta el final. No depende de nuestra fortaleza o fidelidad, sino de la fidelidad y el poder de Dios para mantenernos firmes en su amor. En resumen, debes estar seguro de tu salvación, sin lugar a duda, porque la promesa y la obra de Dios en Cristo, respaldadas por la presencia y obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, te aseguran que eres un hijo de Dios y tienes vida eterna. La seguridad de la salvación es un regalo de la gracia de Dios y una garantía de su fidelidad y poder para mantenernos seguros en su amor. Confía en su palabra, descansa en su gracia y vive con la certeza de que eres amado y salvado por Dios. Pues bien, espero que esta reflexión larga de día viernes, ¿cierto?, puedas revisarla con tu Biblia. Recuerda, no hablamos ni de arminianos ni calvinistas, hablamos de lo que la Biblia dice. Si hay alguna consulta de lo que hablamos en esta noche, te ruego que dejes los comentarios más abajo, para que podamos enriquecer estos videos que hacemos con la única finalidad de que tú conozcas el Evangelio de la cruz, conozcas el verdadero Evangelio y puedas llegar a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios te bendiga, buenas noches y nos vemos en otra cápsula teológica. Nos vemos. Chao, chao.